Me súper encantó. Me gustó mucho la lectura y más que nada porque trata de decirnos pues que cada quien tiene que tener un pensamiento crítico y literalmente no formar parte de la borregada. Y lo que me encantó fue que me puso a analizar cómo también el hecho de tener un pensamiento crítico de repente nos genera conflicto, ¿no? Porque a veces todos quieren que pensemos igual que de cierto círculo social o que de cierta sociedad y de repente cuando tenemos un punto de vista muy diferente que no encaja con nada de ellos de lo que están pensando, te hace ver como mal, inclusive hasta como si estuvieras contradiciendo o como si no, como si fuera como en plan de hacerles mal. ¿Sí me explico? Cuando en realidad Sí. es tu punto de vista diferente y es tu criterio. Y a mí siempre me ha gustado tener un punto de vista muy diferente de los demás. A mí no me gusta así como que, ay, es que esto, y que yo pienso, o sea, que todos piensen lo mismo y decir yo, a ver, espérame, o sea, es que yo no soy todos, o sea, porque a veces de repente ponen en Facebook que todos amamos que no sé qué, yo, a ver, espérate, yo no soy todos, a mí no me importa si te caigo bien, si te caigo mal, me importa un bledo, yo no soy todos, yo te demuestro mi punto de vista y claro que también te lo pienso demostrar con cosas coherentes, tampoco voy a estar contradiciendo a la gente porque se me regala la gana, ¿verdad? Es que hay terrenos que son bastante sensibles respecto al pensamiento crítico. Por ejemplo, en nuestra sociedad, y sobre todo en la parte occidente del país, la religiosidad, por ejemplo, ¿no? El tratar de pensar o de analizar este, algo respecto a la religiosidad, por ejemplo, eh, no sé, preguntar si los milagros existen o si cierta figura religiosa realmente tiene una influencia sobre nuestros actos cotidianos, podríamos caer en terrenos bastante sensibles para el pensamiento crítico, ¿no? En este sentido, lo primero que quisiera que quedara como claro, como establecido, es que un pensamiento crítico se opone, digamos, se opone diametralmente al pensamiento dogmático, ¿sí? El pensamiento crítico se opone diametralmente al pensamiento dogmático. Lo que decía Alonso es el pensamiento dogmático, es aquel que nos lleva a creer, a pensar, a sentir, a vivir, a trabajar de una misma manera como lo hace el resto de la población o como lo podría hacer la mayoría o como lo podría decir o hacer o dictar alguna figura importante de la sociedad, ¿no? Pensamiento dogmático, el dogma, aquella verdad que se establece y que no debe o puede ser cuestionada porque se establece como una verdad absoluta, ¿no? El dogma es eso, ¿no? Podríamos pensar en muchos dogmas, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre que la educación debe ser de una cierta manera, ¿no? Que los niños deben de empezar a hablar a cierta edad, o que el niño, hay algo que yo lo veo en redes, hay dos, tres cosas que yo lo veo en redes, como bien decía Alonso también, ¿no? Por ejemplo, que todos debemos de aspirar a la felicidad, ¿no? Aunque por dentro te estés destruyendo, sonríe, ¿no? Eso tiene y raya en el dogmatismo, ¿no? Entonces tenemos ahí a las personas que traen problemas, que están sufriendo, con el esfuerzo de sonreír ante los demás, ¿no? Que los niños tienen que disfrutar su niñez, ¿no? Que todos los seres humanos buscamos la felicidad. Igual, para algunos seres humanos que no buscan la felicidad como tal. Habrá quienes buscan producir, ¿no? Llegar a cierta edad, el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera les reporta una satisfacción, pero no están en una búsqueda de una felicidad como lo podría hacer quizás un gran porcentaje de la población. Que los niños disfruten su infancia, ¿no? No sé, quizás podemos pensar que si un niño, o confundimos el término de disfrutar su infancia
quizás podamos construir o desarrollar o llevar a un niño a que no disfrute su adultez. Porque de pronto llega uno a la mayoría de edad, 18, 20, 25, y te das cuenta que pues no sabes hacer nada o casi nada productivo. Porque hubo alguien, adultos, que en pos de que disfrutaras tu niñez, todo fue alegría, todo fue felicidad, todo fue juego y todo fue tener esta vida infantil arropada, ¿no? Y de pronto llegas a la vida adulta y te das cuenta que estás limitado como en muchas cosas, ¿no? Digamos, hay muchos postulados sociales que rayan en el dogmatismo, ¿sí? Y que de pronto, como bien decía Alonso, hay que tratar de encontrar el punto crítico, ¿no? El cuestionamiento, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más, Alonso? ¿O alguien más que pudiera comentar? Yo. A ver, dale. La verdad también se me hizo una lectura súper, súper interesante. La verdad es que estaba hasta muy fácil de digerirla, o sea, la disfruté, te lo juro que me iba de hoja por hoja y la disfrutaba, o sea, fue una lectura que me gustó mucho. Y cómo, a pesar de que, por ejemplo, yo analicé todo lo de los docentes, cómo se les hizo esta aplicación de como un examen, o no sé si le podemos llamar así, como quizás no estamos tan ¿cómo le diré? No tenemos tantas diferencias con España en cuestión de la misma docencia, o sea, son muchas similitudes y que América Latina también tiene muchas similitudes, pues creo que nuestro pensamiento es bastante similar. Entonces, como muchos de los docentes no tenían ni idea de cómo evaluar o de cómo inculcar a los alumnos a que pensaran de otra forma, ¿no? O sea, como que siempre la misma y ellos, pues también el docente, si no sabía abrir la mente, pues creo que no iba a proyectar eso a sus alumnos, la verdad. Entonces, me llamó mucho la atención cómo el pensamiento crítico, pues se llega a, más bien, abarca muchos ámbitos, no nada más es uno, abarca muchísimos ámbitos y que también lo retroalimentan demasiadas materias o más bien ciencias como la filosofía y todos estos sistemas que pueden incluirse. Y la verdad también se me hizo muy interesante la lectura, la verdad. Okay. Muy bien, Alejandra. Porque estaba escuchando a Alejandra sobre esto que dice de la docencia, ¿no? Y de pronto se me vino a la mente un comentario que hice alguna vez en una clase siendo estudiante y que llevamos una materia que se llama epistemología, ¿no? O introducción a la historia de la filosofía. Y lo que yo decía es que, digo, se me hizo muy, digamos, decimos, ¿no? Muy pura, ¿no? Entonces, que ser crítico es diferente a ser criticón, ¿sí? Es muy, muy diferente. La crítica en el plano de lo académico, de lo profesional, tiene que estar fundamentada, ¿sí? Recuerden, yo les he comentado que en derecho hay dos conceptos que son importantes, ¿no? La fundamentación y la motivación. Eso tiene que ver con la objetividad. Para poder alcanzar un alto nivel de pensamiento crítico, hay que ser objetivos primeramente. Es decir, la objetividad sería la antesala o que antecede al pensamiento crítico. Mientras nosotros nos mantengamos del lado de la subjetividad, no alcanzaremos un pensamiento crítico adecuado. Ya hemos, creo que, platicado en varias ocasiones estas diferencias o esta distinción que hay que hacer entre ser subjetivo y ser objetivo. Nosotros, en nuestra área que tiene que ver con la formación del ser humano, que tiene que ver con las ciencias sociales, es
Por ejemplo, yo por un lado, nos colocamos nosotros, ustedes, ¿no? Profesionistas en estas áreas que tienen que ver con el hacer humano, con la formación humana, con el desarrollo del ser humano, que tiene que ver con áreas como la psicología, la antropología, aspectos socioculturales del ser humano, como lo es la educación, aspectos demográficos, ¿no? Como puede ser la pobreza, el empleo, la cultura propia de una zona geográfica, ¿no? Todo esto que está en torno a el hacer o haceres del ser humano, como es la educación, ¿no? Nos colocamos de un lado nosotros que estamos en esas áreas y por otro lado, vamos a ponerlo así de sencillo, un químico, ¿no? Que trabaja con elementos químicos. ¿Dónde será más fácil establecer la objetividad? ¿Acá con nosotros o con el químico que trabaja con químicos? La objetividad. Entonces es más fácil desarrollar un trabajo, digamos, como más objetivo, por la naturaleza del objeto de estudio. Pregunta, muchachos. Híjole, no sé si me equivoque, pero creo que como docente, ¿no? Creo que nosotros tenemos más trabajo, puesto que trabajamos con humanos. No sé. A ver, ¿sería más difícil con nosotros trabajar desde la objetividad o quien se desarrolla en un área como la química, que trabaja con elementos químicos? Nosotros Ay, no trabajamos sé. con seres humanos. Ajá, exacto. Sí, usted lo dijo muy bien. Nosotros trabajamos con seres humanos, con aspectos que involucran emociones, sentimientos, idiosincrasia, cultura, factores de la personalidad, costumbres, no sé, creencias, sí. Pero quien trabaja o un físico, ¿no? Que trabaja con elementos físicos, o un químico con la química, que trabaja con elementos químicos, con reacciones químicas, que puede medir la fuerza, ¿no? No trabaja con elementos que tengan sentimientos o emociones o creencias o costumbres. Nosotros acá sí. Establecer la objetividad en nuestras áreas de trabajo, de formación, es súper complejo, ¿no? Porque tenemos que trabajar, tenemos que observar, decíamos la vez pasada, ¿no? La clase pasada hablamos que de la observación, ¿no? Y luego decíamos que este concepto está muy vinculado a la explicación. De hecho, por ahí dejé una tarea que luego ya no realizamos, pero decíamos cómo explicar, cómo describir, ¿no? Una situación de no aprendizaje. ¿Sí? Sí. Trabajar desde la objetividad en nuestras áreas es más complejo. Acá la objetividad se da casi de hecho. Trabajan con elementos químicos, con elementos de la física, la fuerza, el peso, el peso de un elemento físico, de un objeto físico, pues es el peso y difícilmente va a variar, ¿no? A través del tiempo. Los seres humanos cambiamos de estado de ánimo de un minuto para otro, ¿no? Sí queda claro esto de la objetividad, subjetividad, porque lo que antecede al pensamiento crítico vendrá a ser el que uno alcance un nivel adecuado de objetividad. Dejar de lado la subjetividad y entrar en el plano de la objetividad para poder ser críticos. Un pensamiento crítico. ¿Sí? ¿Ok? Pensé en otro concepto mientras hablaba Alejandra, pero se me alcanzó a escapar. Vamos claros hasta aquí. El pensamiento crítico se opone a un pensamiento dogmático
como lo comentaba Alonso, es decir, siempre tenemos que estar buscando el hacer un análisis, acceder a hacer una crítica, pero desde la objetividad, ¿sí? En la docencia, en la educación, en estos temas que son fundamentales en nuestras áreas de formación, es complejo, es hasta cierto punto, digamos que trascendente, esencial, poder desprendernos de nuestra subjetividad para poder intervenir de manera crítica ante nuestros objetos de estudio, ¿no? Y es algo que muchas veces no alcanzamos a hacer. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, sí, como bien decía, ¿no? El pensamiento crítico, pues es ir más allá de lo que te dicen. Y además es tener los argumentos de esa crítica y no es como dijo usted, de criticar por criticar, de ser criticón, sino de pensar más allá con una metodología, como por ejemplo el método de Descartes, que es como una especie de serie de pasos para tener una objetividad más a lo que es mi verdad, ¿no? No quedarte con la verdad de lo que se te dice, sino tú hacer esa crítica, pero buscándola y argumentándola, no nada más de, pues yo pienso que esto por aquello, pero no dices el argumento ni demuestras como tal el porqué de las cosas. Y es lo que en el estudio de la lectura que se realizó, pues más que nada buscaba, ¿no? A ver el nivel de los docentes de qué era para ellos el pensamiento crítico. Hubo muchas definiciones variadas, pero similares todas. Y como tal, pues ya ve que el objetivo de este estudio como tal era como preguntar, ¿no? ¿Qué tan viable es que los estudiantes se les desarrolle más este pensamiento crítico? Y si se podía hacer en una sola asignatura o en todas las asignaturas. Y pues un pensamiento crítico yo creo que se puede hacer en todo, ¿no? En todas las asignaturas, pero es complejo. Incluso en el mismo estudio decía que a veces ni los maestros no sabían cómo llevar a cabo ese pensamiento crítico. Imagínense ahora unado a poderlo enseñar a los estudiantes que lo empezaran pues como tal a desarrollar, porque es más que nada como una especie de metodología, no tanto es nomás criticar y cuestionarte por cuestionar, analizar, razonar, entender, comprender y demás, contextos que llevan a ir desarrollando ese pensamiento crítico, que es algo más allá de solamente pues como tal criticar y ya. Ok. Se me dieron un montón de cosas a la cabeza ahorita que hablaba Sara. En el tema de las ideas o en el ámbito de las ideas o el desarrollo de las ideas se distinguen lo aparente de lo trascendente. Lo aparente es aquello que vemos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Los grandes pensadores siempre han dicho que tenemos que ir más allá de lo aparente, ¿no? Creo que había una caricatura que decía algo así, ¿no? Pero, es decir, más allá de lo que ven nuestros sentidos o de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. La trascendencia tiene que ver con el pensamiento, con pensar, con analizar, con hacer una crítica. Y Descartes fue un maestro interesante que buscó un método, ¿no? Para encontrar la verdad, ¿no? El conocimiento, ¿sí? Lo otro que recordé ahorita que estaba platicando Sara es que el artículo dice, plantea ahí algo, que los estudiantes universitarios hasta el tercer año, si no mal recuerdo, menciona que no tienen la capacidad del pensamiento crítico. Digo, no sé si alguien lo leyó esta parte, que recuerde, ¿no? Sí lo leí yo, que no tienen pues la capacidad porque no se ha desarrollado y como le digo, es algo complejo, que incluso ni los docentes como, o sea, pues los maestros tienen como así súper clara la idea pues de como tal que es este pensamiento y cómo
transmitírselo a los estudiantes, cómo hacer como tal que también ellos lo vayan desarrollando. Incluso como decía pues al principio también en la lectura que había varias definiciones, ¿no? Porque una de las preguntas con las que empezaron el estudio fue justamente esa, ¿no? Que era para ellos como tal el pensamiento crítico. Hubo respuestas muy similares, aunque muy variadas. Sí, hay varios autores ahí, ¿no? Hay como una docena, de menos unos 10 quizás, autores que emiten una definición de pensamiento crítico. De hecho, eso me recuerda que habíamos comentado que intentáramos o tratáramos de utilizar el pensamiento analógico para explicar el pensamiento crítico y el pensamiento crítico para pensar el pensamiento analógico. Sí, yo sí lo hice. De hecho, ver. no sé, digo, ahora sí que me puse a ver varios videos de qué era el pensamiento analógico y luego el crítico, porque sí, es algo pues confuso, ¿no? Y de alguna manera, en los dos pensamientos se pueden desarrollar. No todos tenemos como la habilidad, pero sí se puede desarrollar. Y pues sí, para mí sí fue algo complicado hacer el resumen de este pensamiento o de lo que fue la lectura de este estudio, de explicarlo de alguna manera desde una forma más analógica de lo que es el pensamiento pues analógico. Sí fue como un poquito o mucho confuso hacer esta como explicación y en realidad no sé si solo cantinflé o ahí le di algo, no sé. Ok. ¿Cuántas hojas hizo de su trabajo, Sara? No, yo no hice así como muchas hojas, solamente lo que fue el resumen, una hoja y demás, porque pues con trabajo sí se dice, la verdad, porque sí fue así como que complicado ya de por sí entenderlo del pensamiento crítico, ¿sí? Ahora darle ese giro a una explicación desde mi punto a lo que entendí, algo analógico, pues sí fue para mí difícil. Ok. Ay, profe, yo también, o sea, bueno, no fue difícil entenderlo, pero yo también, por ejemplo, soy de un resumen súper breve. A mí no me gusta también así como, ¿para qué te vas a tantas cuartillas si tú en tu, en tu lectura, en tu pensamiento, estás explicando lo más importante? O sea, no tienes por qué hacer tanto. Yo en eso sí soy muy, muy breve en cuanto a un resumen. Ok. No, yo también como Alonso no soy tanta de palabras, o sea, para repetir lo mismo, no, o sea, no lo soy, pues no, ya que si se requiere, pues ahí echo la mente volar y demás, pero en sí soy más concreta. Sí, el de Alonso sí lo leí. Es una cuartilla, pero el de Sara, el de usted, no sé si no lo descarga ahorita aquí en el equipo, pero solamente me aparece como una página de la presentación. Habrá que checarlo, ¿eh? Ah, ok, sí lo checo, pero de hecho lo envié ayer en la noche, entonces déjenme checar si algo sucedió ahí y no Ok. se haya enviado, pero a mí me parece como enviado. Sí, de hecho aparece, pero solamente una hoja de presentación. Muy bien, lo checo para enviárselo. Ok. Ok. Cuando hablamos, de hecho, el artículo menciona ahí pensamiento analógico, pensamiento divergente, pensamiento crítico, analítico, diferentes tipos de pensamiento al inicio, ¿no? Y habíamos dicho, y es que es importante que tener claro que estos tipos de pensamiento no son pensamientos que se oponen el uno al otro, sino que todo lo contrario, son pensamientos que, digamos, se integran o coadyuvan, ¿no? a un mejor uso o desarrollo del pensamiento. Cuando yo les decía que tratáramos desde la analogía, o del pensamiento analógico, hacer una paráfrasis o un resumen parafraseado del texto del pensamiento crítico. Creo que Alejandra nos puso por ahí algunos ejemplos de algunas analogías.
Y en la semana, tratando de encontrar esta analogía. ¿Quién más se conectó ya? Miguel, creo que no estaba conectado. Miguel, hace un ratito. Leonor, Fabiola, Dani, ok. De pronto, yo me encontré, me vino a la mente una analogía de que el pensamiento crítico vendrá a ser para el, no sé, para quien piensa o para el hombre o la mujer que piensa, o el pensamiento crítico vendrá a ser para el sujeto pensante o el sujeto que conoce, o sujeto cognoscente, decíamos en la prepa, ¿no? En esto del método científico, ¿no? Vendrá a ser como el bisturí en las manos del médico o del cirujano, ¿sí? El pensamiento crítico visto como una herramienta de trabajo, como una herramienta que permite operar, interceder, tener injerencia de manera adecuada, de manera correcta en el medio que nos rodea, ¿sí? En el medio social que nos rodea. Porque nosotros tenemos, digamos, esa injerencia, esa participación en el medio social, en el entorno social del cual formamos parte. Entonces, el pensamiento crítico vendrá a ser como una herramienta que nos permite operar, tener injerencia, participar, intervenir, ¿no? en el medio social. Pero al igual que una herramienta como el bisturí, digo, tendremos varias, como las definiciones que leímos al principio del artículo, ¿no? Tendremos pensamientos críticos con diferentes matices, con diferentes tonos, digamos. Quizás algunos más sensibles a escuchar a los demás, quizás algunos más sensibles a poder, a partir de los criterios y de las opiniones de los demás, poder alcanzar un mayor grado de conocimiento, mucho más acercado a la verdad. Quizás algunos pensamientos críticos tengan una tendencia quizás más, digamos, más dura, ¿no? Una sensibilidad más dura y que no permitan a lo mucho la opinión de los demás, ¿no? Pero ahí también estaríamos teniendo como una falla del pensamiento analítico. Estos pensamientos, pensamiento crítico, analógico, analítico, coadyuvan. Siempre estamos como en este juego de ir en una función o en un proceso de pensamiento, así como platicábamos de que el pensamiento constantemente está deduciendo e induciendo, ¿no? El pensamiento crítico puede pasar al pensamiento analógico y pasar al pensamiento analítico para construir un mejor conocimiento en relación con los demás, en relación con aquellos que forman parte de nuestro entorno social. Por eso es que de pronto yo pensaba que el pensamiento crítico, vendrá a ser una herramienta como el bisturí en las manos del cirujano, que nos permite intervenir, que nos permite operar, que nos permite tener participación, injerencia de una mejor manera en el entorno social. ¿Alguien más que me quiera comentar sobre la lectura? Digo, no todos creo que pudieron hacer esta tarea, pero si alguien leyó una lectura y no pudo hacer su resumen, igual que pueda tener participación aquí en la clase. ¿Nadie? Leonor, que es la primera que aparece aquí en mi pantalla. Dani, Miguel. Fabi. ¿No? Yo, profe. A ver, Dani. Pues a mí también me gustó la lectura. Una de las cosas que rescaté en mi resumen era que decía que la estoy buscando.
Sí, está bien. que uno de los principios del pensamiento crítico es que el ser humano puede decidir, creer o hacer algo de forma reflexiva, razonable y evaluativa. Ujú. O sea, eso para mí me gustó porque es como la forma en la que podríamos educar a los estudiantes. O sea, porque decía que educar desde el pensamiento crítico es educar para la vida, ya que es reflexionar y proponer soluciones a problemas. Ujú. Y para esto pedía que las actividades que dejemos deberían ser significativas y activas para los estudiantes, para que reflexionen, colaboren y así pues ya puedan emitir juicios, tener una visión escéptica, o sea, no solo pensar en una cosa, sino expandir su mente y cuestionar la realidad que tienen para entonces poder producir un conocimiento precisamente. O sea, no es nada más criticar de manera negativa alguna cuestión, sino reflexionarla, comprender, empatizar, para después poder emitir un juicio de valor. Ok. Gracias, Dani. Lo que comenta Dani sobre el pensamiento crítico, sobre actividades que puedan desarrollar o trabajarse desde un pensamiento más crítico es importante. Yo creo, no sé, es una impresión, quizás bastante subjetiva. Ya ustedes me dirán qué es lo que piensan al respecto. Yo creo que hoy, con tanta información en las redes, con tanta información virtual, estamos dejando de lado la capacidad del pensamiento. O no sé si esta información nos debería de estimular más el conocimiento, el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento, o nos está afectando en lo digamos, en contra. Es decir, hoy cualquier cosa se la preguntamos al internet, ¿no? A Google, ¿no? Antes, inclusive, para ir a un cierto lugar que no conocíamos, echábamos a andar una serie de mecanismos del pensamiento, pero no llegaba, ¿no? ¿Sí? Desde llegar a un cierto lugar, preguntar hacia dónde debo dirigirme, tomar una referencia, no sé, de X tienda o de X anuncio, ¿no? En el que el pensamiento tenía que echar a andar un sinfín de recursos para poder llegar a un punto de localización. Hoy me ha tocado, y de hecho me ha pasado a mí también, si no tienes acceso al Google Maps, parece una imposibilidad llegar a un cierto punto de localización. Digo, no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado. Tengo a una amiga que dice que sin el Google Maps ella no va a ninguna parte, ¿no? Pero la capacidad del pensamiento, de reflexión, esto que mencionaba Dani, ¿no? La capacidad de hacer un análisis, de hacer uso del pensamiento crítico. Cuando yo en mis días de estudiante me topé con esta expresión de René Descartes, dudar para no dudar. Eso es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico me parece a mí que encuentra su punto cúspide. Acabo de leer una frase que dice que el mayor autoengaño que puede sufrir el ser humano son sus propias opiniones. O el mayor engaño, más bien. El mayor engaño que puede tener un ser humano son sus propias opiniones, ¿no? Cuando René Descartes dice dudar para no dudar, está haciendo referencia al pensamiento crítico. Está haciendo referencia a esto de que, a ver, espera, tienes que ser crítico aún con tus propias opiniones, aún con tus propias ideas, ¿no? Tienes que tener la sensibilidad de escuchar a los demás para poner en tela de juicio tus propias ideas, tus propias opiniones. ¿Ah? Vamos a ir a la primera suspensión de la sesión. Los veo ahorita en 10 minutos, ¿no?
Ya me queda más de un minuto de la sesión. Los veo ahorita en 10. Muy bien, maestro.